Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con un gran amigo, compañero y amante de la filosofía mexicana y latinoamericana, Gonzalo Salgado. Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto, Edgar, que me hayas invitado. Y también como para retomar un poco el trabajo que había dejado botado a partir de la pandemia y pues, de ahí algunos conflictos con la muerte. Sí, esos conflictos están buenos porque nos ayudan a reflexionar y sé que lo tomas ahorita con mucho humor, ¿no? Pero nos replanteamos siempre nuestra existencia y qué bueno que ya te encuentres mejor y espero que sigas bien y tu familia. Y pues como para empezar la plática acá, todo esto, el show, pues comenzaré así te quiero preguntar, ¿no? Yo sé que eres un estudioso de Antonio Caso, de la filosofía latinoamericana, pero ¿qué es la filosofía, Gonzalo? Yo te pregunto. Qué buena pregunta, ¿no? Y mira, no sé, nosotros podríamos confundir la filosofía con lo que pensamos que es la acción de filosofar, ¿no? Y porque están muy relacionadas. Una cosa es la acción, el- la forma de pensar, y la otra es como el sustantivo, ¿no? A mí me gusta mucho como partir también de los significados de las palabras. Y por lo general, pues, si quisiéramos un concepto y nos remitimos al, al- a la etimología de la palabra filosofía, pues sabíamos, ¿no? Que filosofía es la conjunción de filia eh, con Sofía, ¿no? Que es sabiduría, es más o menos como un apego por el saber, ¿no? Más bien dicho, un deseo de saber. Filia muchas veces se confunde con amor, pero es más allá que el amor, ¿no? Es como una obsesión muy grande por el saber y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que entender que la filosofía es ese desdén, yo lo voy a llamar así, por saber, pero ¿saber qué? ¿No? Ahí habría una interrogante muy grande, ¿no? ¿Saber qué? Saber sobre las cosas, ¿no? Sobre la vida, sobre el mundo, o un conocimiento, o más bien dicho, un saber total. Saber qué es la pregunta, ¿no? Y yo creo que la filosofía tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el saber un poco previo, ¿no? Y el interés por saber que a lo mejor algo no está tan bien, ¿no? Es decir, de ese saber previo que tenemos y que, por ejemplo, en la cultura se nos impone, o que ya venimos determinados por diferentes cosas, ¿no? El lenguaje, incluso las formas de cómo dirigirnos hacia las personas, la moral, ¿no? En ese caso, que estamos determinados por eso. Entonces la filosofía sería como ese afán de saber por qué las cosas son como son, ¿no? Que muchas veces lo vemos como algo muy abstracto, ¿no? ¿Por qué las cosas son como son? Es decir, o algo enredoso, garrascoso, ¿no? Eh, pero no, en realidad es como poner en duda todo aquello que pensábamos que sabíamos, ¿no? Y la filosofía, entonces ahí empieza el actuar, ¿no? Eh, el filosofar. El filosofar, hay como, no sé si tú también lo hayas percibido, ¿no? Sino como un conflicto entre filosofía, hacer filosofía y filosofar. Y hacer filosofía, pues es prácticamente buscar, ¿no? Es esa información, no solamente la información, el conocimiento por las cosas que nos llaman la atención y que también tienen cierta intención en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y filosofar es precisamente actuar conforme a ese interés de conocer cualquier cosa del mundo, ¿no? Entonces, filosofía para mí sería como eh, todo esto englobado, ¿no? O sea, que es buscar aquello que nos inquieta y actuar de esa misma manera para poder encontrar, ¿no? Es como todo un conjunto. Sí, de hecho concuerdo con lo que estás diciendo y esta explicación pues me agradó mucho cómo lo hiciste. Ya hace varios años que pues estudiamos filosofía, ¿no? Que fuimos compañeros, no tantos, pero sí ya algunos.
Y siempre que entramos, o sea, ya tú eres profe, yo fui profe, y siempre nos llegan los alumnos y nos dicen, ¿no? Oiga, profe, ¿qué me recomienda estudiar? O así, ¿no? Empiezan a hacer todo esto, ¿no? Y, y yo te pregunto, ¿no? Estás en tu época de adolescente, ¿no? Y estás a punto de elegir filosofía. ¿Cómo fue tu cambio? O sea, nosotros tenemos una percepción de la realidad social cuando estamos chavos, antes de entrar a cualquier disciplina, pero cuando ya entramos a la disciplina, pasamos 1, 2 semestres, 2, 3 años, nuestra percepción de la realidad cambia. Y cuando salimos de la universidad, de la carrera, y empezamos a ejercer, pues vuelve a cambiar. ¿Cómo ha sido ese cambio tú de la percepción social de antes de entrar a filosofía, durante filosofía y ahora que te desempeñas como docente, ¿no? Como profe, que ahora ya que lo haces? O sea, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Qué puedes decir que te ayudó la filosofía, que no te ayudó la filosofía? ¿Cómo fue? Bueno, cabe aclarar que yo no estaba tan chavo, ¿no? Cuando decidí entrar a No, 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 Yo estabas soy del, chavo. sí, yo soy de los que, por ejemplo, como San Agustín, ¿no? Que primero vivió y ya después se puso a pensar en lo que quería. Y más o menos así me pasó, ¿no? Yo la verdad es que andaba por el mundo así como y iba y venía porque, como te digo, ¿no? O sea, las condiciones en las cuales naces muchas veces te determinan, ¿no? Por ahí hay muchas personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y me da mucha risa. También los memes que Ahorita salen, ¿no? regresamos, ahorita Los memes que regresamos a salen, ¿no? eso. Pero no es cierto, el pobre es pobre porque, pues, en realidad hay algo que nos determina a nosotros como seres, ¿no? Dentro de una sociedad. Y bueno, digamos que eso me llevó a mí a vivir así, ¿no? Como me dijeron que yo era, ¿no? Pobre cultural, pobre anímicamente, pobre todo. Entonces la filosofía fue como un rescate, ¿no? Y lo llamo rescate porque me puso, yo ya de por sí ya había pensado en cosas, ¿no? Como, ¿por qué las cosas son así, no? O sea, ¿yo por qué tengo que ser esto? Pues yo soy una persona muy alta, ¿no? Y también pues, muy corpulenta. Por no decir que estoy mamey, porque no es cierto. Pero siempre que me veían, pues ya determinaban, yo buscaba un trabajo y me decían, no, pues tú vas de cargador o tú vas a lo mejor un trabajo que sea sumamente, que requiera un esfuerzo físico, ¿no? De hecho, todavía aún, ¿no? Dice, qué desperdicio de físico, porque yo podría saber hecho otra cosa, ¿no? Eres profesor, ¿no? Pero Mecánica, tienes madera de cargador y eres profesor, ¿no? sí, Y dedicado cabe recalcar que Gonzalo, ¿cuánto mides? ¿1,90? ¿Algo un así? 85, no soy tan alto, pero sí, No, pero pues es que sí te ves muy alto, la sí, verdad. pero entonces, te digo, ya estaba yo de entrada, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así si a mí me gusta leer, me gusta, no sé, pintar, me gusta cantar, me gusta hacer otras cosas que no puedo porque pues tengo que trabajar, pero de todos modos me gusta hacerlas, ¿no? Las disfruto más que otras cosas. Entonces, ya desde ahí ya traía una duda con eso, ¿no? Y pues ahí empecé de cierto modo, a filosofar, pero muy poco, ¿no? Y después, pues hay momentos en tu vida que te cambian, ¿no? Y, y no sé qué pasó. Yo dije hasta aquí y como toda buena persona que no sabe qué es lo que quiere, pues decidió ponerse un abanico de posibilidades, que entrar a la universidad, si no entro, continúo con el trabajo y hago otra cosa, ¿no? No sé, aprendo a soldar o cosas. Y pues me fue muy bien, pasé el examen de la UAP. No sabía qué estudiar una vez antes de eso, de la decisión de estudiar. No sabía qué hacer, ¿no? Porque a mí me gustaba leer, yo decía, pues compagino con historia, con literatura, con filosofía. Y vi el plan de estudios de filosofía y no sabía nada, la neta. O sea, yo entré de ceros, o sea, sin saber. Y creo que me funcionó muy bien porque pues no estaba predeterminado ya o no tenía yo una idea previa de saber qué es lo que quería y también no sabía, o sea, como que no estaba yo viciado, ¿no? Como que no iba yo con ese, vamos a llamarlo, con esa actitud petulante de decir yo sé, ¿no? Entonces, ahora que llego a la Facultad de Filosofía, pues sí, mi mundo cambió. Me puso en una perspectiva totalmente distinta y es ampliamente recomendable, ¿no? Eh,
ponerte en el mundo de la universidad, porque culturalmente, espiritualmente, físicamente, pues te cambia todo, ¿no? Te dispone. Y te digo físicamente porque pues tú lo has de saber, ¿no? A nosotros nos dicen estudiambres, ¿no? Cuando estamos en la universidad y sí, efectivamente, ¿no? Pues, pasas mucho tiempo estudiando y tienes y estudiando y trabajando, tienes muy poco tiempo para alimentarte y esas cosas, ¿no? Sí, tú estudiabas Y, y trabajabas, ¿no? sí, Sí, así es. recuerdo que lo hacías. Y, y pues después de todo eso, ya una vez que me gradué y que pues afortunadamente hice mi examen de titulación y todo, anteriormente pues ya había yo conseguido trabajo de profesor. Yo siempre quise ser profesor, ¿no? Es decir, desde que entré a la carrera de filosofía yo vi, tienes como este perfil para hacer. Y sí, 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 tengo la vocación. Entonces dije, bueno, pues profesor, entonces como 2 años antes empecé a dar clases en un instituto y donde todavía sigo laborando, que es el Instituto de Idiomas de la Volkswagen, y me fue muy bien, ¿no? El contacto con los estudiantes es muy bueno porque, pues si tienes, como dirían algunos filósofos, ¿no? Si tienes algo de conocimiento no puede quedar ahí, ¿no? El conocimiento no se queda estático solamente en tu mente o con que tú lo sepas ya, no. No, no, el conocimiento se transmite. Entonces, no es que yo dijera, pues ya conozco mucho y quiero transmitirlo, pero es como yo lo veo como un ejercicio de recuperación de lo que conozco, ¿no? Y de lo que voy aprendiendo. Entonces, tanto que lo aprendo, pues lo puedo transmitir. Y ahí se cumple como la tercera operación mental, ¿no? El del discurso. Pues prácticamente es un ejercicio que me gusta hacer mucho, ¿no? En las clases para llevarlo, ¿no? Y en mi vida personal, pues te voy a decir que yo sigo siendo el mismo chavo de antes, ¿no? Bueno, ya Sí. ni tan chavo, pero No, o sea, en la actitud yo te veo igual, ya un par de canas, pero yo te sigo viendo igual. Oye, y todas estas, porque pues a mí también me pasó como que a todos, ¿no? Tenemos una historia de vida, nos pasa esto, y se sorprenden, ¿no? Todas estas personas que no sé si, que te veían así de que, pues que te decían que tenías la capacidad de cargar, ¿no? O que te dedicaras a eso y te vieron, dices, ay, como que evolucionó, ¿no? Porque a mí también me llegó a pasar un par de sí, ocasiones sí, y, mira, es, y ahí es donde cambias, ¿no? O sea, como que dices, no, pues es que realmente yo no estaba destinado a eso, o sea, yo no estaba predeterminado, o sea, y como dices, ¿no? El entrar a la universidad te da un mar de posibilidades, un mar de amigos, de personas que conoces, que dices, wow, o sea, yo no sabía que el mundo era así tan amplio, a pesar de que sí, es tan pequeño el lugar. sí, sí, claro, ¿no? Pues sí, los conocimientos universales, muchas veces uno piensa que lo teórico, pues no sirve para nada, ¿no? En la educación y en la actualidad lo vivimos, ¿no? Que muchas veces hay contenidos sumamente, pues, teóricos que parecen inservibles, ¿no? Pero, pues, es que no es así del todo. Es el conjunto yo lo llamo así, ¿no? Es el conjunto de conocimientos a través de la historia de la humanidad que hacen posible esto, ¿no? Y cuando te das cuenta de este punto, pues entonces los aprovechas, ¿no? Y los aprovechas como para poder a lo mejor desarrollarte o en otros ámbitos, no necesariamente a lo que te dedicas, ¿no? O a lo que para lo que estás destinado, ¿no? Cuando sales de la carrera. En el caso de filosofía, pues te dicen, ¿no? Es tienes como para estudiar, seguir investigando, hacer un poco más en la academia, ser profesor o ir a una editorial, etc., ¿no? Pero, pues en realidad, sí te cambia la forma de percibir desde las clases de lógica, ¿no? Que es como que uno dice, no, pues si te quieres meter a la carrera a filosofía por no estudiar matemáticas, pues eso es totalmente erróneo, ¿no? Porque la filosofía tiene esa parte de la lógica que es el germen de las matemáticas, ¿no? O del pensamiento matemático, ¿no? Y luego, entonces, pues te ayuda sobre todo a poder expresarte, ¿no? Con los demás, a poder entender el mundo desde otra perspectiva. Pero, ¿cómo cambié? Bueno, te voy a decir una cosa, una anécdota que a mí me pasó, ¿no? Yo
tenía unos compañeros que les llamábamos la bandita, ¿no? Y esos mismos compañeros me dijeron, oye, ¿cómo has cambiado? Y ahora, ¿cómo te tengo que llamar? Le digo, pues llámame Gonzalo, ¿no? Dice, no, te voy a llamar licenciado porque pues, ya eres un licenciado. Le digo, no, todavía no soy un licenciado, yo sigo siendo Gonzalo. A lo mejor ahorita ya no me interesa lo mismo que antes, ¿no? Porque sí, las personas van cambiando conforme sus experiencias, el conjunto de experiencias, el de conocimientos, el de saberes, el de teorías que van a... Incluso, ¿no? Si tú ves a una persona hace de que dejaste de ver durante mucho tiempo, 3, 4 años, 5 años, no es la misma que tú recuerdas que era, ¿no? Una porque pierdes el contacto y otra porque pierdes también la idea de cómo era, ¿no? Porque no la frecuentas totalmente. Y a estos compañeros que me volvieron a ver, los sigo tratando igual, ¿no? Sigo siendo la misma persona, nada más que pues sí, ahora me dicen, y si tienen alguna duda de ídolo filosófico, que casi no salen, pero sí, pues me preguntan, oye, ¿y tú cómo ves esto? Y ya, pues yo digo, no estudié tanto tiempo como para no poder responderte a lo mejor no solamente una opinión, ¿no? Sino una crítica a lo mejor a lo que pueda suceder o a las inquietudes que tengas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que la filosofía sí te cambia, ¿no? Te cambia tanto que, pues, eh, es recomendable que la empiecen a estudiar desde pequeños, ¿no? Porque no solo te cambia aquí, sino te cambia en tu forma de actuar, ¿no? Eh, una filosofía es importante entender que la filosofía no es un dogma, una doctrina, ¿no? Sino que más bien dicho va en contra de todo aquello que se quiere imponer, ¿no? Como dogma, como doctrina, por esta capacidad que te digo, ¿no? De la crítica y de la duda. Y que ayuda también a consolidar, ese es lo complejo, ¿no? Que ayuda también a consolidar dogmas y doctrinas, por la capacidad que tiene también de estructurar los pensamientos y las ideas, ¿no? En la lógica. Es decir, ayuda a refutar muchas ideas que van ahí por ahí vagas y que van en contra de una forma de pensar determinada, ¿no? Entonces es un arma de doble filo, ¿no? O sea, te puede hacer cambiar para bien o para mal. Te puedes casar con un autor, te puedes casar con una idea, pero tal vez lo importante de hacer este ejercicio de la filosofía es eh, utilizar esas herramientas que te da para poder configurar tu propia perspectiva del mundo, ¿no? Eso es interesante. Oye, y ahorita que estás diciendo eso, yo a todos los amigos, compañeros que han tenido, he tenido el honor de que estén aquí al igual que tú y que me hayan hecho el favor, ¿cierto o falso? Y siempre les hago esta pregunta. ¿Un filósofo se muere de hambre, sí o no? Porque siempre que estamos en la licenciatura o un conocido, sea familiar, sea amigo, hasta te dicen, no, pues ¿para qué estudias eso? No te acabas de decirlo, ¿no? Se piensa o se demerita el trabajo teórico, pero pues tú ya que llevas varios años laborando como profesor, como docente, pues tú dime, ¿nos morimos de hambre, sí o no? Pues es que no solamente los filósofos, ¿no? Ya muchas personas se mueren de hambre en el mundo, pero mira, yo te voy a decir una cosa, y creo que no sé si tú también estés de acuerdo, pero la filosofía en un principio se inició con personas que pues estaban muy bien acomodadas, ¿no? El dinero es como un tiempo libre, hasta se le llama como el ocio, un ocio bueno, ¿no? Tal De vez la en el siglo XX había varios filósofos que y, estaban. y lo chistoso ahora es que muchos filósofos o que hay muchas personas que se están interesando por la filosofía que no tienen pues esa solvencia económica para poder llevarla a cabo, ¿no? Y pues, ejemplo de ello soy yo, que pues la verdad yo no tenía recursos ni siquiera para estudiar, y aunque esté en los programas, yo soy una de esas personas catalogadas por el barrio en donde vivo, ¿no? Por el barrio donde vivía y por las cosas que me pasaron que jamás iba a pasar, ¿no? Pero lo importante de aquí es decir que no es que se muera, no. O sea, la filosofía te da ciertas herramientas para poder hacer muchas cosas, sobre todo a nivel teórico, ¿no? Por ejemplo, te dan las herramientas para poder hablar correctamente, convencer a los demás, ¿no? Y si, por ejemplo, te gustan las En la, ventas. en la práctica que mencionabas, ¿no? Al principio, o sea, es la parte, o sea, no solamente esta parte de investigación que decías, sino también en la parte práctica, ¿no? O sea, hay muchos amigos
o muchos conocidos que tuvimos ahí, compañeros en filosofía, que estudiaron filosofía y que se dedican a otra cosa y la están rompiendo, no sé, pero aún así les gusta la filosofía, o sea, no necesariamente te tienes que dedicar a esto, ¿no? Pero es esto mismo con lo que estabas comentando al principio. Sí, de hecho, yo considero que ninguna profesión serviría o fuera efectiva sin la ayuda de los demás, ¿no? Entonces, si tienes una buena relación con algunas otras personas, pues tú puedes ser el apoyo teórico, el sustento de la, sobre todo porque los filósofos trabajamos mucho con los conceptos, el sustento teórico que ayude a limar los conceptos, ¿no? Que ellos podrían tener, ¿no? Un físico tal vez no necesitaría de nosotros del todo, ¿no? Pero nosotros somos los que podemos poner en duda su teoría, ¿no? Si trabajamos con conceptos, si quitas un concepto de una estructura, aunque esté muy fuerte, se tambalea. Y eso es lo que hace la filosofía, sobre todo, ¿no? También en el método ayuda mucho. No tanto como uno cree, ¿no? Sino el método científico y el método filosófico son dos cosas totalmente distintas, pero que se compaginan en otra cosa, ¿no? En el orden, ¿no? En el orden de cómo vas a ejecutar o cómo vas a proyectar un, llamémoslo así, un proyecto, ¿no? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se hace? Entonces, la filosofía, por eso te digo, o sea, no te puedes morir de hambre del todo, pero si no tienes una relación con todas estas personas, pues sí te mueres de hambre, ¿no? Y necesitas, pues, emplearte en otra cosa y que te va a ayudar las herramientas que tienes para poder hacer o llevarlo de mejor manera, ¿no? A lo mejor incluso si te vas a una fábrica, pues formas un sindicato, pues te vuelves, si estudias a Marx, a Engels y a toda la, Entonces, la a revolución Trotsky, ahí. y te conviertes en un líder sindical, ¿no? O te metes a la política y nada más, pero todo depende, te digo, o sea, no depende solamente de uno, sino depende de toda la sociedad, ¿no? De cómo tú te relacionas con los demás. Si eres una persona introvertida, pero a lo mejor te gusta escribir mucho tus ideas, pues haces un libro, lo editas, juntas una lana y tienes el apoyo de alguien más. O sea, solos no podemos hacer nada. Es más, hasta un celular, una computadora, es el conjunto, como yo te dije, ¿no? De conocimientos previos de la humanidad. Es decir, no están aquí por accidente. Más bien dicho, tienen una razón de ser, aunque no determinada, ¿no? Oye, y hace rato hablabas sobre casarnos con un autor. Tú no te casaste con un autor, pero sí te casaste con la producción de filosofía mexicana y latinoamericana. O sea, cómo a ti, al igual que yo, o sea, cabe resaltar que nos gusta mucho a Gonzalo y a mí nos gusta mucho la filosofía latinoamericana. Hemos estudiado, de hecho, nuestras tesis fueron de autores, filósofos mexicanos. Pero ¿cómo te llegó a ti el amor por la filosofía en México? O sea, ¿por qué no te enamoró Heidegger o Kant, Hegel? O sea, ¿cómo dijiste? A mí me gusta la filosofía latinoamericana, mexicana, porque muchos piensan, bueno, no sé si fue tu percepción, pero yo veía que muchos pensaban que si estudiabas un filósofo mexicano es porque, se va a ir por la fácil, ¿no? O sea, bueno, sí, y me llegaron a decir, o sea, sí, o sea, literal sí me lo llegaron a decir, y digo, no, es que realmente a mí pues me gustó su pensamiento, me gusta lo que plantea y me gusta que dialogue. ¿A ti cómo te llegó el amor por la filosofía y específicamente por Antonio Caso? Bueno, mira, yo considero que, por ejemplo, no es que te cases con un autor, sino como me dijo alguna vez un profesor de la facultad. Nosotros los estudiantes, pues estamos aprendiendo a hablar, ¿no? En filosofía cuando estamos estudiando, ¿no? Y tan es así que debemos de hablar en las palabras de otros autores, ¿no? Y a lo mejor que se compaginan con lo que ya pensábamos anteriormente, eh, te digo, ¿no? Como resultado de un conjunto de experiencias y de ideas que surgieron a partir de un contexto determinado, ¿no? En nosotros. Y lo que pasó con Antonio Caso es que efectivamente, ¿no? No es que Heidegger no me llamara la atención, o porque fuera muy complicado, porque sí lo es, ¿no? Porque forma parte de una tradición filosófica no solamente alemana, ¿no? Sino de la filosofía misma. Y ese entendimiento, pues yo creo que todos medianamente o mínimo lo conseguimos
a lo largo de la facultad, de nuestros estudios de licenciatura, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros vivimos, o yo considero que vivimos en un ambiente determinado, ¿no? Determinado por ciertas cosas, ¿no? Desde la música, desde nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, y que estas condiciones nos hacen pensar pues de diferente forma que las demás naciones, ¿no? Y que nosotros adoptamos también esa tradición filosófica en México y en Latinoamérica a partir de, pues, del encuentro que hubo, ¿no? Entre Europa y los pueblos originarios y que se perdieron durante mucho tiempo. Los escritos que ellos mismos, los mismos que nos conquistaron fueron aquellos que se encargaron de rescatarlos, ¿no? No del todo, pero pues por ahí algunos vestigios. Y creo que lo que viene, o lo que nos legaron ahora, lo que tenemos es apenas un garabato, ¿no? De la cultura que quedó. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención en un principio, de serte sincero, ¿no? ¿Cuál era la cultura que pues teníamos antes de ser, pues llamámoslo así, ¿no? Colonizados o tal vez dominados por España, ¿no? Y, y lo que más me llamó la atención después, ¿no? Fue que un autor mexicano hablara de algo, pues que desde pequeños nos inculcan, ¿no? Y que también forma parte de una tradición, no solamente en México, sino en el mundo, que es la religión. Y Antonio Caso, bueno, en la clase del profesor Cabezas, que en paz descanse, que fue un maestro de los dos y que yo creo que tuvo gran impacto, fue una influencia para nosotros, él nos habló sobre el grupo del Ateneo de la Juventud y el grupo Hiperio, ¿no? Y no sé si estuviste ahí en ese curso, pero yo leí por primera vez a Antonio Caso ahí. Y Antonio Caso hablaba sobre la caridad. Y se hacía una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo salir de, de este mundo? O más bien dicho, esta perspectiva que nosotros como seres humanos tenemos, que es el mundo como economía, ¿no? De ver las cosas como económicamente. Y no sé si tú, pero a mí lo económico, no desde el concepto de Antonio Caso, pero desde el concepto, pues vamos a llamarlo vago que tenía yo, pues, o vago que tenemos, ¿no? El más común, determina sobre todo a la sociedad mexicana. Entonces de ahí yo dije, pues este es mío, ¿no? Yo ya te dije, ¿no? Que a mí me dijeron, tú vas a trabajar de esto o tú te puedes desempeñar de aquello y solamente en esto y económicamente pues estás determinado a vivir en una cierta zona o si te esfuerzas demasiado o eres uno de esos afortunados ingeniosos e ingeniosos, ¿no? Que pueden hacer un negocio, pues lo harás. Y yo decía, pues sí, es que efectivamente, ¿no? Así me enseñaron la vida, pero también me enseñaron la vida como caridad desde la familia. En la familia, pues mi abuelita, mi mamá, todos hablaban de caridad, de ser un buen cristiano. Pero ¿qué era ser cristiano? ¿Qué es caridad? Y por eso me llamó mucho la atención lo que decía Antonio Caso, ¿no? Y que Antonio Caso es un filósofo que es sumamente reconocido en la esfera de la filosofía mexicana, que es, y te digo una esfera, somos pocos los que hemos tenido el gusto por adentrarnos a ella y muy poco conocido también en la esfera de la filosofía, ¿no? En su tiempo a lo mejor sí fue reconocido, pero se ha ido perdiendo, ¿no? Eh, vamos a llamarlo así, ¿no? El gusto por ese autor o por las ideas de ese autor. Y te voy a decir una cosa, porque ¿por qué fue o por qué se da el caso de que se pierda, no? Pues la verdad es que pues nosotros los mexicanos nos emocionamos mucho, ¿no? Somos personas muy emocionadas, que nos emociona mucho el conocer cosas nuevas, ¿no? Y Antonio Caso era igual, ¿no? Conocía cosas nuevas y las ponía en sus obras, pero a lo mejor también yo creo que es característico de nosotros los estudiantes de filosofía entender lo que pasa en el mundo también es importante, ¿no? Es decir, no podemos estar aislados ahí, ¿no? Como receptores de nuestras circunstancias y también saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Y yo creo que los filósofos mexicanos, los latinos, pues tienen una tarea sumamente complicada y con eso que decías que a nosotros que decidimos entrar
o hacer nuestras tesis o nuestras investigaciones de pensadores mexicanos, nos dicen que nos vamos por la fácil, en realidad nos vamos por la más difícil, porque ellos son receptores de filosofías occidentales y europeas y tienen o sea, las hacen propias, las hacen suyas para decir en sus palabras resolver los conflictos que también existen en el interior, ¿no? de nuestra sociedad. Y entonces muchos dicen que son malos lectores de Heidegger, o son malos lectores de Husserl, o son malos lectores de, de Jean-Paul Sartre, pero no es cierto, ¿no? O sea, no del todo. Los filósofos mexicanos tienen ese afán por entender su realidad, su perspectiva, pero sin estar ajeno a lo que pase alrededor, ¿no? Y es sumamente complicado, si te das cuenta, ¿no? Y Antonio Caso, pues, es uno de esos, ¿no? Es el pionero de la filosofía mexicana contemporánea, llamémoslo así, ¿no? Es uno de los precursores de la filosofía como profesión, ¿no? Él, Vasconcelos, tal vez, Alfonso Reyes y demás son precursores del pensar por nosotros mismos, pero también no dejar de pensar en lo que se produce alrededor del mundo, ¿no? En tanto filosofía, pensamiento y ciencia. Y eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? O sea, yo quería problemas, no soy un chico conflictivo, ¿no? Ahora Sí, les gustan los retos. No, no, no me gustan los retos, me gusta meterme en problemas. sí. Oye, y eso que dices es cierto, fíjate, yo el único libro que tengo de Antonio Caso es una antología filosófica, que por cierto acá la tengo. Este es el único libro que yo tengo. Y te voy a decir algo, justamente cuando fui a la librería, fui por un libro, ¿no? Pero pues te pones ahí a ver, como que dices, a ver qué pellizco, ¿no? ¿Qué agarro? Y que lo veo. Y que me lo compro. Y dije, o sea, por el libro que iba ya no lo compré, me compré otro, pero me compré este, pero porque lo vi. Y me di a la tarea de ir a las librerías pues, a buscar, ¿no? Las reconocidas acá de Puebla, y no vi ningún libro de Antonio Caso. O sea, no vi libro. Y es algo curioso, es algo que decías, ¿no? Y esta antología se publicó, la primera edición fue en 1957. Entonces me sorprendió porque no lo sabía. Bueno, la verdad me tengo que confesar, no lo he leído. Yo lo vi y dije, lo voy a comprar para después de leerlo, porque ahorita tengo otras ahí pendientes, pero por eso lo compré. Y cuando fue así, dije, o sea, lo compré y hasta me acordé de ti. Y yo dije, no, es verdad, o sea, no te miento. Entonces, hasta se ha olvidado, ¿no? Y pues yo te preguntaría, ¿dónde podemos conseguir tú que estás, bueno, el pensamiento de Antonio Caso? O sea, si no sé si en la UNAM tú sepas, venden sus libros o están en la biblioteca o cómo está Mira, la onda. las obras completas de Antonio Caso las sacó la UNAM y creo que ya no se volvieron a editar, ¿no? Y pues las puedes encontrar en las librerías sobre todo en las bibliotecas de las universidades, ¿no? Toda biblioteca que tenga una facultad de filosofía va a tener las obras completas de Antonio Caso, de José Vasconcelos, a lo mejor, ¿no? De Ramos, pero libros como tal de Antonio Caso, el último que ha salido y que tengo idea es una compilación igual de ensayos que se hicieron de Antonio Caso, que es coordinadora Tania Ortiz, otra pensadora o filósofa que se encarga de recuperar el pensamiento de Antonio Caso. Hay otro profesor de la Metropolitana que se llama José Hernández Prado, que también ha hecho un esfuerzo por recuperar el pensamiento de Antonio Caso. Él editó a través de la Universidad Metropolitana el libro de La persona humana y el Estado totalitario, que es un libro sumamente importante y relevante que está olvidado, pero que tiene mucha información sumamente relevante que piensa. Es un libro precursor de la filosofía política, ¿no? Y es muy reciente, ¿no? De hecho, los libros de Antonio Caso pues, son las dos formas como las podemos encontrar, ¿no? En reediciones de personas que se encargan de rescatarlos y volverlos a sacar, ¿no? Por ahí Guillermo Hurtado también tiene un libro que se llama José, el pensamiento revolucionario de José Vasconcelos y de Antonio Caso, pero recogen los dos, ¿no?
pero como tal, su obra así en bruto, te soy sincero, o sea, no hay como tal otra Sí, vez volverla a o sea, encontrar. Y ¿sabes qué es lo padre? Que tenemos las obras completas de Antonio Caso y las podemos revisar. Que alguien ya hizo el trabajo grueso por nosotros, ¿no? Por nosotros sí, los sí, de hecho de hay, recuperar todos los artículos y todo lo que se dijo y, y ponerlos en obras, ¿no? Lo único malo es que pues no están al acceso de todos. Yo he conseguido los libros a través de subastas que se hacen en internet, ¿no? En Mercado Libre y mira, de personas que, por ejemplo, les interesa mucho, ¿no? O que son específicamente, se dedican a eso, a vender libros antiguos por internet y he conseguido varias obras de Antonio Caso, ¿no? La última que conseguí fue una ampliamente recomendable, que es la ideología, el problema de México y la ideología nacional, que es un libro pequeñito y lo encontré en 10 pesos en un bazar de libros. ah, o sea, En un no bazar de manches, libros he encontrado ese mucho. me, ese como que me interesa un poco, ahí después como que me lo rolas, porque Claro que sí. ando trabajando yo la ideología. Oye, ya como para para ir terminando, me gusta esta plática, nada más antes de hacerte las dos últimas preguntas, te voy a contar algo. Yo estaba platicando hace años con Mario Magallón, y o sea, así, ¿no? Como que nos dijo que tiene todas las obras de Leopoldo Sea, de Antonio Caso, de José Vasconcelos en primera edición. Uy, bueno, esas son una Eh, joya, son en joyas. primera edición. Y me Pues, dijo que se tardó, o sea, literal, dice, no crean que me tardé, o sea, me tardé como 30 y tantos años en poderlas tener. Y cuando consiguió la última obra que le faltaba de Caso, no, pues nos los comentó así, ¿no? Dice, no, pues tengo que decir que tengo toda la obra de Antonio Caso, o sea, nos dijo de los autores mexicanos que todas las tenían primera edición. Yo me quedé así de que, wow, Leo, tiene un súper tesoro el profe Mario Magallón. Y ya, para ir terminando, te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué estudiar filosofía? Y la segunda, ¿por qué interesarnos en estudiar filosofía mexicana? bueno, ¿por qué estudiar filosofía? Bueno, es algo que el trabajo sucio que se tiene que hacer, que alguien tiene que hacer y si, y si te gusta mancharte las manos, pues estudia filosofía, ¿no? O vamos a ponerlo en la otra perspectiva, es un trabajo necesario para la humanidad y que va de la mano con con nuestra misma esencia, ¿no? Como seres humanos. Yo lo llamo personas, ¿no? Como personas, ¿no? Y, y la filosofía nos enseña o nos puede ayudar a entendernos, ¿no? Cómo el desarrollo histórico de lo humano ha desembocado en este momento y en este espacio, ¿no? En este punto, ¿no? Hasta este punto que hemos llegado, ¿no? Y, y eso es de manera sutil, ¿no? Y, y la filosofía se tiene que hacer y se tiene que seguir haciendo por dos razones. Porque es el mal necesario para la humanidad y dos, es lo único que nos podría rescatarnos a nosotros mismos, ¿no? De caer en la autodestrucción, ¿no? Sí, creo que soy muy extremista, pero es real, ¿no? Es lo único que nos puede dar sentido de qué es lo que somos, ¿no? Y a lo mejor, como yo te lo dije en un principio, ¿no? Es más sencillo morir que vivir. Y la filosofía, pues, es prácticamente la repoliación de la existencia para mí, ¿no? De la existencia, llámese humana, inteligente, y eso es lo que... ¿Y por qué estudiar filosofía mexicana? Porque es un trabajo de la misma forma, ¿no? Que parece sencillo, pero que es necesario para nosotros los mexicanos. Para todo aquel que quiere ya o vive en las mismas circunstancias que nosotros, ¿no? Y que tiene como esta inquietud de saber cómo es que pensamos nosotros, o determinados por nuestras situaciones geográficas, sociales y culturales, al mundo, ¿no? Y que no podemos dejar de hablar de ello, ¿no? A pesar de que nos entiendan o no nos entiendan,
necesitamos darle un significado por nosotros mismos a esto que le llamamos existencia. Y entre todas esas recopilaciones, en algún momento vamos a llamarlo así, en un futuro, será o hará eco en alguien, ¿no? Y en ese alguien cobrará sentido lo que dijo tal autor, llámese mexicano, griego, alemán, francés, ¿no? Y, y si existe vida o no existe vida en otros planetas y en algún momento nos puedan entender también, ¿no? Sería como un mensaje para más allá de nosotros, ¿no? Más allá de lo que somos nosotros como personas individuales, ¿no? Sino más bien dicho como colectivo humano. Y no podemos dejar de lado esta parte. Hay una parte muy interesante en el libro que te digo de la persona humana y el estado totalitario, ¿no? El peligro del hombre, en donde Antonio Caso me gusta mucho, ¿no? Cómo dice sobre los seres humanos y sobre las personas humanas, sobre todo. Dice que una persona es un ser irreemplazable en el universo, ¿sí? Entonces, si nosotros los mexicanos nos queremos ver como personas, somos totalmente irreemplazables, ¿no? Tanto las culturas originarias como nosotros, ¿sí? Y entonces, por eso tenemos que hacer filosofía, ¿no? Para poder llegar no solamente al, ¿cómo se llama? La inmortalidad, ¿no? Sino más bien dicho, para poder formar parte del propio universo, ¿no? Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Gonzalo, por tiempo. Gracias por esa cita de Antonio Caso. Yo no la sabía, pero sí está muy padre y pues espero tenerte en próximos videos aquí y te agradezco tu tiempo y un momento, una forma de ver filosofía muy alegre la que tienes. Me agradó mucho, de verdad. Pues es lo que te decía, ¿no? Que como yo me enfrenté con la muerte, pues era más sencillo morir que vivir. Pues como diría Nietzsche, te lo dije antes, ¿no? Otras cámaras, pues nada más nos queda bailar. Si la vamos a sufrir, hay que bailar. Pero bueno, yo te quiero agradecer a ti sobre todo, ¿no? Porque como bien te dije también al principio, pues es una forma de volverme a enrolar en el trabajo, la verdad. Es un buen ejercicio de rescate, yo lo llamo así. Te agradezco por invitarme, por considerarme, y también te agradezco el trabajo que estás haciendo, ¿no? Para la difusión de la filosofía y de la cultura en general y el arte. Pues muchas gracias. Nos vemos, Gonzalo. Nos vemos. Bye.